Hola a todos y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Vamos a hablar de Enrique I de Castilla. Él nació en Valladolid el 14 de abril de 1204 y fue rey de Castilla entre 1214 y 1217, año en que falleció como consecuencia de un accidente en la ciudad de Palencia. Fue hijo de Alfonso VIII y de su esposa la reina Leonor de Plantagenet. Le sucedió en el trono su hermana, la reina Berenguela, que después renunció en su hijo, el futuro rey Fernando III. Sus abuelos paternos fueron los reyes Sancho III de Castilla y su esposa, Blanca Garcés de Pamplona, y los abuelos maternos, el rey Enrique II de Inglaterra y su esposa Leonor de Aquitania. Sus hermanos fueron, entre otros, la reina Berenguela de Castilla, la reina Blanca de Castilla, que contrajo matrimonio con Luis VIII de Francia, y la reina Urraca de Castilla, que se desposó con Alfonso II de Portugal. Fue el hijo menor de Alfonso VIII. La muerte de los hermanos varones y la de su padre, ocurrida en el 1214, le llevó a heredarle el trono paterno cuando contaba con solo 10 años de edad. La minoría de edad del rey Enrique supuso la apertura de un periodo de regencia. Su padre, en su testamento, redactado poco antes de morir, había confiado la tutela en la reina Leonor, que sin embargo falleció 24 días después. Antes de fallecer, la reina había confiado la guardia y custodia del joven rey a su hija y hermana mayor de Enrique, la reina Berenguela, que residía en la corte castellana desde que su matrimonio con Alfonso IX de León había sido anulado en el 1204 por el Papa Inocencio III. La regencia de la infanta Berenguela fue importunada por los miembros de la Casa Lara, familia de alta nobleza castellana, que ya se había destacado por su intervención política durante la minoría de edad del difunto Alfonso VIII de Castilla, periodo en el que fue combatido por la Casa Castro. Encabezados por el conde Álvaro Núñez de Lara, los miembros de la Casa de Lara se negaron a apoyar a la infanta Berenguela como regente del reino y lo obligaron a renunciar a la regencia de su hermano para evitar los conflictos que caracterizaron los primeros años del reinado de su padre Alfonso VIII, cuando llegaron a producirse choques armados como la batalla de Lobregal o la de Huete. En realidad, el corto reinado quedó marcado por la lucha entre dos fracciones de la nobleza, los Lara y los que representaban a Berenguela, compuesta principalmente por los Girón, Tellez, Haro y Cameros. La disputa causó daños en diversas partes del reino, en especial en la tierra de Campos. La Casa de Lara alcanzó su apogeo político en Castilla durante el corto reinado de Enrique, si bien ya había sido el linaje más favorecido en los últimos años de Alfonso VIII. La familia contaba no solo con estratégicas posiciones en la frontera castellano-leonesa, sino también amplias posesiones en León. La tutela del conde de Lara produjo desavenencias entre la nobleza castellana, puesto que miembros temían al poder que con ella obtenían los miembros de la Casa Lara, que desde el primer momento maniobraron a fin de consolidar su posición, concertando para ello en el año 1215 el matrimonio de Enrique I de Castilla con la infanta Mafalda de Portugal, hija del rey Sancho I de Portugal. El matrimonio del rey se celebró en la ciudad de Burgos antes del 29 de agosto, aunque nunca fue consumado y fue anulado al año siguiente, en 1216, por el Papa Inocencio III debido al grado de parentesco que había entre ambos cónyuges. Los dos bandos nobiliarios enfrentados buscaron la colaboración del rey portugués. En el verano de 1216, Enrique firmó con él un tratado de paz que favorecía al bando de los Lara. La anulación del matrimonio del rey impulsó a Álvaro Núñez de Lara a conceder un nuevo matrimonio con Sancha, hija del rey Alfonso IX de León, pretendiendo con ello unir los reinos de Castilla y León y apartar de la línea sucesoria de ambos reinos al infante Fernando de León, hijo de la reina Berenguela y de Alfonso IX de León. El matrimonio no llegó a celebrarse debido a la defunción de Enrique. Enrique falleció a los 13 años de edad de modo accidental y como consecuencia de una herida recibida en el Palacio Episcopal de Palencia, mientras jugaba con otros niños.
Los anales toledanos primeros refieren del siguiente modo la muerte de Enrique I de Castilla. Ocurría el 6 de junio de 1217, cuando tenía 13 años, un mes y 23 días de edad. El rei don Enric trebellaba con sus mozos e firiólo un mozo cunha piedra en la cabeza, non por su agrado, e murió en 16 días de junio. El día martes era 1155. Después de su defunción, el cadáver del rey Enrique fue conducido por el conde Álvaro Núñez de Lara al municipio de Talbió de Cartaño, situado entre las ciudades de Burgos y Dueñas. A fin de ocultar su muerte, su hermana Berenguela le sucedió en el trono castellano. Sin embargo, se apoderó de la ciudad de Dueñas y envió a los obispos de Palencia y Burgos a hacerse cargo de los restos mortales del difunto rey, y posteriormente los acompañó hasta el monasterio de las Huelgas de Burgos, donde recibieron sepultura. El fallecimiento del rey agravó las luchas intestinas y crisis del reino. Y hasta aquí la corta vida de Enrique I de Castilla. Como visteis, murió en un pequeño accidente jugando con otros niños. Y como esta historia es tan cortita, vamos a unirla de su hermana Berenguela. Así que ahora os doy datos sobre Berenguela. Berenguela de Castilla nació en Segovia en 1179. Hija del rey Alfonso VIII y de su esposa la reina Leonor de Plantagenet, fue reina de Castilla en 1217 y reina consorte de León entre 1197 y el 1204. Por su matrimonio con el rey Alfonso IX. Era bisnieta de otra Berenguela, la esposa de Alfonso VII de León, y hermana de Ramón Berenguer IV de Barcelona. Por línea materna era nieta de Enrique II de Inglaterra y de otra importante mujer de la época, Leonor de Aquitania. Durante los primeros años de su vida, Berenguela fue la heredera nominal al trono castellano, pues los infantes nacidos posteriormente no habían sobrevivido. Esto la convierte en un partido muy deseado en toda Europa. El primer compromiso matrimonial de Berenguela se acordó en 1187 con Conrado, duque de Reuburgo, el quinto hijo del emperador germánico Federico de Barbarroja. Al año siguiente, en Silgestan, se firmó el contrato matrimonial, incluyendo un dote de 42.000 maravedís. Tras lo cual, Conrado marchó a Castilla, donde celebraron los esponsales en Carrión de los Condes, en junio de 1188. El 29 de noviembre de 1189 nació el infante Fernando, que fue designado heredero al trono, y el emperador Federico, viendo frustradas sus aspiraciones en Castilla, perdió todo interés en mantener el compromiso de su hijo, y los responsables fueron cancelados, a pesar de la dote de los 42.000 maravedís de la infanta. Conrado y Berenguela jamás volvieron a verse, y Berenguela solicitó al Papa la anulación del compromiso, seguramente influido por los agentes externos como su abuela Leonor de Aquitania, a quien no le interesaba tener a un Hohenstaufen como vecino de sus feudos franceses. Pero estos temores se verían posteriormente neutralizados cuando el duque fue asesinado en 1196. En 1197 Berenguela se casó en la ciudad de Valladolid con el rey de León Alfonso IX, pariente suyo en tercer grado. De este matrimonio nacieron 5 hijos, pero en 1204 el Papa Inocencio III anuló el matrimonio, alegando el parentesco de los cónyuges. A pesar de que Celestino III lo había permitido en su momento, esta era la segunda anulación para Alfonso, y ambos solicitaron vehementemente una dispensa para permanecer juntos. Pero este papa fue uno de los más duros en cuestiones matrimoniales, así que se les denegó, aunque consiguieron que su descendencia fuese considerada como legítima. De su alto lazo matrimonial, Berenguela regresó a Castilla al lado de sus padres, donde se dedicó al cuidado de sus hijos.
Al morir Alfonso VIII en 1214, heredó la joven corona el infante Enrique, que tan solo contaba con 10 años de edad, por lo que se abrió un periodo de regencia primero bajo la madre del rey, que duró exactamente 24 días hasta su muerte, y luego bajo la de su hermana Berenguela. Comenzaron entonces disturbios internos ocasionados por la nobleza, principalmente por la casa Lara. Con el matrimonio de su hijo con la princesa Beatriz de Suabia, hija del duque Felipe de Suabia y nieta de dos emperadores, Federico Barbarroja y Isaac II Ángelo, este matrimonio con una familia tan importante elevaba la alcurnia de los reyes de Castilla y abría la puerta para que Fernando participase en los asuntos europeos de forma activa. El matrimonio se celebró el 30 de noviembre de 1219 en la Catedral de Burgos. En 1222 Berenguela intervino brevemente a favor de su hijo, al conseguir la firma del Convenio de Zafra, que puso fin al enfrentamiento con los Lara al concentrarse el matrimonio entre Mafalda, hija y heredera del señor de Molina Gonzalo Pérez de Lara, y su hijo y hermano de Fernando, Alfonso. En 1224 logró el matrimonio de su hija Berenguela con Juan de Brienne, en una maniobra que acercaba a Fernando III al trono de leonés, ya que Juan de Brienne era el candidato que Alfonso IX había pensado para que contrajera matrimonio con una de sus hijas. Al adelantarse Berenguela, evitaba que las hijas de su anterior esposo tuvieran un marido que pudiera reclamar el trono leonés. Pero quizás la intervención más decisiva de Berenguela a favor de su hijo Fernando se produjo en 1230, cuando falleció Alfonso IX y designó como herederas al trono a sus hijas Sancha y Dulce, frutos de su primer matrimonio con Teresa de Portugal. En detrimento de los herederos de Fernando III, Berenguela se reunió en Benavente con la madre de las infantas y consiguió la firma de la Concordia de Benavente, por la que éstas renunciaban al trono en favor de su hermanastro, al cambio de una sustancia cantidad de dinero y otras ventajas. De ese modo se unieron para siempre León y Castilla, en la persona de Fernando III el Santo. Intervino también en el segundo matrimonio de Fernando III, tras la muerte de Beatriz de Suabia, aunque había tenido suficiente descendencia, pero con el fin de que la virtud del rey no se menoscabase con relaciones ilícitas. En esta ocasión, la elegida fue una noble francesa, Juana de Dammartin, candidata de la tía del rey y hermana de Berenguela, Blanca de Castilla, reina de Francia por su matrimonio con Luis VIII de Francia. Berenguela ejerció como una auténtica reina mientras su hijo Fernando se encontraba en el sur, en sus largas campañas de reconquista de Al-Ándalus. Gobernó Castilla y León con la habilidad que siempre la caracterizó, asegurándole el tener las espaldas bien cubiertas. Se entrevistó por última vez con su hijo en Pozuelo de Calatrava en 1245, tras lo cual volvió a Castilla, donde falleció al año siguiente. Se le retrata como una mujer virtuosa por las crónicas de la época. Fue protectora de monasterios y supervisó personalmente las obras de las catedrales de Burgos y Toledo. Del mismo modo, también se preocupó de la literatura encargando las crónicas de Lucas de Tuy, una crónica sobre los reyes de Castilla y León, siendo asimismo mencionada en las obras de Rodrigo Jiménez de Rada. En 1197 Berenguela se casó en la ciudad de Valladolid con el rey de León, Alfonso IX, pariente suyo en tercer grado. De este matrimonio nacieron 5 hijos: Leonor, 1198-1202, que murió en la infancia; Constanza, 1200-1242, monja en el monasterio de Santa María del Real de las Huelgas, en Burgos; Fernando, 1201-1252, futuro rey de León y de Castilla, con el nombre de Fernando III; Alfonso, 1202-1272, señor de Molina y Mesa por su primer matrimonio, con Mafalda González de Lara. Su segundo matrimonio fue con Teresa González de Lara, y el tercero con Mayor Alfonso de Meneses. De este último enlace nacería María de Molina, esposa de Sancho IV de Castilla. Berenguela, 1204-1235, casada con Juan de Brignat, rey regente de Jerusalén. Desde aquí, la historia de Enrique I de Castilla y de su hermana Berenguela. Así que desconectamos, volvemos a la actualidad. Y en el siguiente, pues,
ya sabéis, es el turno de Fernando III de León y Castilla, porque ahí se une el reino de Castilla y León. Hasta luego.